Muy bien, ¿cuántos de ustedes han estado en una situación de esas en las que usted grita o al final dice, ya no puedo más? ¿Sí ha estado? A ver, levante su manito, por favor. Sí, sí. ¿Ha estado en esas situaciones que usted dice, si fuera boxeador, le pediría al que me entrena, hermano, tire la toalla? Pues creo que todos hemos vivido una situación o muchas situaciones en donde hemos gritado, ya no puedo más. Y la Biblia nos muestra a un hombre que gritó, aunque la Biblia no lo dice, yo pienso, yo creo, me imagino la escena y creo que él ya gritó. Ese hombre es David. En 2 de Samuel, capítulo 12, hay como un punto de quiebre en la vida de este hombre que hoy vamos a mirar un poquito. ¿Qué pasa en 2 de Samuel, capítulo 12? David venía de hacer una cantidad de cosas que Dios no estaba de acuerdo. Y Dios trae una revelación sobrenatural a un hombre llamado Natán. Natán era un profeta de Dios. Y Natán entra a donde está el rey y le dice lo siguiente. Le cuenta una historia. Resulta que había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y había un hombre que solamente tenía una oveja. Ese hombre que tenía una sola oveja la amaba tanto que hasta comía con ella en el plato de él. Un día al hombre rico lo fue a visitar un hombre. Y ese hombre, para agasajar al que había llegado, al invitado, fue a la casa del hombre pobre, tomó la oveja de este, la sacrificó para prepararle algo muy especial. Ahora, cuando David escuchó esta historia, se molestó y dijo, ese hombre merece morir. Ahora el profeta Natán aprovechó la historia y le dijo, ese hombre, finalmente, el hombre rico eres tú. Te di todo el reino, te di todas las mujeres que tú quisiste y tomaste la que no era tuya. Yo creo que en ese instante David gritó, ya no puedo más. Mire, el Salmo 32 y el Salmo 51 nos cuentan la historia de lo que sucedió antes de la confrontación y después de la confrontación. Veamos primero lo que pasó antes de la confrontación. Salmo 32. Y yo quiero leerle un par de versículos para que usted vea lo que David sentía y pensaba antes de ser confrontado por el profeta Natán. Mire lo que dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Todo eso era la expresión de un corazón que antes de ser confrontado estaba viviendo o siguiendo su propio yo. ¿Por qué David terminó en esta situación? Porque él voluntariamente, siguiendo lo que él creía que era lo mejor, terminó acostándose con una mujer que era casada. Y no siendo suficiente de que era una mujer casada, la embarazó. Y no siendo suficiente de que la había embarazado, quiso achacarle el hijo que él había concebido con ella a otro hombre. Y como ese hombre no quiso seguir el plan que él había establecido, lo mandó ¿a qué? Asesinar. Le escribió una carta al rey del ejército pidiendo que a este hombre lo pusieran en el frente de batalla porque él sabía que ahí iba a morir. Simplemente lo que él buscaba era una excusa para volver a traer a Betsabé a donde él estaba. Quería limpiar su nombre, su reputación. Por eso dice, me negué, mientras yo me negué a confesar mi pecado, me iba consumiendo y gemía todo el día. Todo esto que él estaba viviendo era producto de seguir su propio yo, su propia voluntad. Cuando llega la intervención de Dios, este hombre dice, Señor, verdaderamente hoy reconozco que ya no puedo más. Y yo titulé esta enseñanza en esta mañana, ya no puedo más. Después de eso, David entendió algo muy interesante que tú y yo debemos comprender. Hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y ese propósito Pablo lo define de la siguiente manera. Dice que la expectativa de Dios es que nosotros lleguemos un día a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que seamos como Jesús, que seamos el reflejo de Jesús aquí en la tierra. Y en ese momento de confrontación, David entendió eso, que él se estaba oponiendo, que su voluntad se estaba oponiendo al plan supremo y al plan maravilloso de Dios, que Jesús brillara en él. Por eso él gritó, ya no puedo más. Ahora, él entendió algo que quedó plasmado en el Salmo 51, 17. El Salmo 32 nos habla de él antes.
Yo me estaba consumiendo, yo me estaba destruyendo. Mientras yo me negué, mientras yo oculté mi pecado, todo eso ocurría dentro de mí. Pero una vez lo hice, alcancé misericordia. Y viene el Salmo 51, que es el Salmo del arrepentimiento. Pero en el Salmo 51, 17 específicamente escribe lo siguiente y dice: te voy a dar la clave para que Jesús brille en ti. ¿Qué es lo que necesitamos? Y él dice: el sacrificio que sí desea, refiriéndose a Dios, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Si nosotros queremos permitir que Cristo brille en nosotros, si nosotros queremos vivir una vida como David la vivió después de ser confrontado, necesitamos ser quebrantados en nuestro espíritu. Necesitamos ser personas quebrantadas en nuestra voluntad, quebrantadas en nuestro yo. David, antes de ser quebrantado, se opuso a la voluntad de Dios. Pero una vez fue confrontado y se arrepintió, él cambió y empezó Jesús a brillar en él. ¿Qué es lo que Dios desea en tu vida y en mi vida? ¿Qué es el quebrantamiento? La clave para que Jesús brille en nosotros es el quebrantamiento. La clave para que Jesús se abra paso dentro de nosotros es el quebrantamiento. ¿Qué es quebrantar? La palabra quebrantar significa en el original aplastar, romper, destruir. Podríamos decir entonces, tratando de dar una definición, que es un proceso mediante el cual se aplasta, se destruye, se rompe, se mina el hombre fuerte, el yo interno que se opone a la voluntad de Dios y que impide que Cristo brille en nosotros. De eso se trata. Aplastamiento, ruptura, destrucción, minado del hombre, del yo interno. David había caído en un pecado sexual por seguir las pasiones de su yo. Dice la Biblia que en el tiempo en que él debía salir como rey a la guerra, se quedó ahí en su palacio y se quedó durmiendo y se levantó tarde ese día. Todo un consentimiento ¿a qué? Al yo. Y no siendo suficiente esto, dice que abrió las puertas de su balcón y empezó a observar a la distancia y a lo lejos vio una mujer muy, muy, muy hermosa. ¿Quién estaba promoviendo todo eso? El yo, la voluntad. Se estaba oponiendo al Señor. Y luego mandó a preguntar quién era esa mujer. Le trajeron la razón de que era Betsabé, la esposa de Uría. Le dijeron: es una mujer casada. No le importó. ¿A quién estaba siguiendo David hasta ahí? A su yo. ¿Por qué se estaba consumiendo por dentro? Por seguir a su yo, por seguir a su voluntad de hierro. La trajo, se acostó con ella, hizo todo lo que ya nosotros conocemos por seguir al yo. Entonces David, después de esa confrontación, entendió que él debía todos los días aplastar, destruir, romper, minar la fuerza del yo o de la voluntad del hombre para que Cristo pudiera ser evidente en él. Pablo también lo entendió, por eso él dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. La Biblia nos muestra que hay dos maneras de quebrantar el yo. Hay una manera preferida de Dios y hay una segunda manera que no es la tan preferida de Dios, pero Dios la va a usar. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la obra en ti y en mí la va a perfeccionar. Levante su mano y diga: Dios la va a perfeccionar. La obra la va a perfeccionar. Hoy tal vez no la vemos acabada y tal vez cuando nosotros partamos a la presencia de Dios se completará la perfección, pero día a día Dios la va a ¿qué? Mejorando. Hoy tú eres una obra más perfecta que ayer. Hoy somos más perfectos. Mañana seremos más perfectos. Le aseguro que en un año seremos más perfectos. No lo hemos conseguido, no lo hemos logrado, pero Dios un día lo va a lograr en el nombre de Jesús. Entonces Dios dice, o la Biblia dice, que hay dos maneras de producir el quebrantamiento del yo. Ese impedimento de que Jesús pueda brillar en nosotros. Lo primero, la primera forma es el autoquebrantamiento, o sea, el quebrantamiento, la destrucción, el rompimiento, el aplastamiento, el minado de la fuerza del yo, de la voluntad, lo puedo producir yo mismo. Jesús dice en Lucas capítulo 9, 23 al 24 lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Quién tiene que hacer la acción? Yo mismo. No es Dios. Soy yo. Niéguese. Dígale al de al lado: niégate. Ahí está claro el verbo. Es una acción personal. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá.
pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, el autoquebrantamiento es un proceso en donde yo me niego a hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Yo me niego. La Biblia me habla de ciertas cosas, me invita a hacer ciertas cosas, me anima, me alienta. Entonces yo voluntariamente me niego. Me niego a hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre tiene que aprender a tratar a su esposa como vaso frágil. ¿Cuántas veces usted no la ha querido tratar como un vaso frágil, sino como un traste viejo? ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Mi voluntad, mi yo seguramente quiere hacer muchas cosas, pero la Biblia dice, trátala como un vaso frágil para que tu oración no tenga estorbo y pueda pasar, porque si no, no pasa del techo. Entonces hay veces que el impulso, el yo quiere hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero yo me niego, yo me abstengo, yo no quiero hacer eso y hago lo que agrada a Dios. Colosenses 3:5 dice lo siguiente: por lo tanto, hagan morir lo terrenal. O sea, no solamente lo dijo Jesús, sino que más adelante el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a escribir eso a la iglesia en Colosenses. Hagan morir lo terrenal. Es una responsabilidad que Dios nos ha delegado. En el reino de los cielos tenemos derechos, pero también tenemos ciertas obligaciones. Y el autoquebrantamiento es una obligación personal. Entonces dice, hagan morir la inmoralidad sexual, hagan morir la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Para vivir una vida de autoquebrantamiento, tú y yo necesitamos dos cosas. Número uno, necesitamos revisar diariamente nuestro estilo de vida. Entonces la pregunta es, sinceramente, ¿cada cuánto tú estás revisando tu estilo de vida frente a la palabra de Dios? Hay personas que lo hacen semanalmente, hay personas que lo hacen mensualmente, hay personas que lo hacen semestralmente, hay personas que lo hacen anualmente y hay personas que nunca lo hacen. ¿En qué grupo estás tú? Porque la Biblia nos anima a hacer esta revisión diaria. Hay un salmo en donde el salmista dice, mire, en la noche yo me acuesto y empiezo a reflexionar sobre las cosas de mi día. Yo quisiera que tú reflexionaras hoy, ¿cómo estás tú en tu casa? ¿Cómo está tu yo frente a la palabra de Dios en tu casa? Por ejemplo, los esposos, ¿tratar con qué? Con dignidad, tratar con cuidado, con fragilidad a nuestras esposas. Las esposas, ¿qué dice la Biblia? Que deben respetar. ¿Estamos respetando a nuestros esposos? ¿Están respetando a sus maridos? ¿Les están dando el lugar que ellos se merecen? ¿Los están apreciando? ¿Los están valorando? ¿Los están dignificando? Porque la Biblia invita a eso. El hombre se siente halagado cuando una esposa hace eso. Proverbios 31 habla de cómo es una mujer sabia. La mujer sabia edifica la casa. Es una mujer que cuida, es una mujer hacendosa. ¿Cómo estás tú en tu casa frente a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia de la relación padres e hijos? El apóstol Pablo dice, no exasperen a sus hijos. Porque el yo tiende a ¿qué? A disciplinar de una manera, pero Dios espera que yo discipline ¿qué? Con la instrucción y la corrección del Señor. No los debo exasperar, no los debo atosigar, no los debo perseguir, debo instruirlos. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. El yo no quiere, el yo no lo desea, el yo no lo anhela. David no lo anhelaba, David no lo quería, no lo deseaba en su corazón. Vino la confrontación, pero Dios espera que yo mismo me confronte, que yo mismo sea capaz de revisar mi estilo de vida en tu trabajo. ¿Qué dice la Biblia frente a los empleados? ¿Cómo debe ser la conducta de un empleado? Ejemplar. Hagan todo para la gloria de Dios. Háganlo todo con excelencia. Revisa tu comportamiento en la universidad, en el colegio. ¿Lo haces con excelencia? ¿Estás dejando hasta lo último? Porque si no, no estamos llevando la gloria de Dios. Significa que el yo se está oponiendo, el mediocre, el perezoso, el limitado, el que no da, el que siempre tiene una excusa, el que se justifica. Todo eso son comportamientos claves del yo que van en contra de la palabra. Pero es una realidad. Si queremos vivir una vida de autoquebrantamiento, si queremos andar en el nivel de Dios, ese es el nivel de Dios. Niéguese. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate. Aprende a aplastar ese yo que se opone a la palabra. Aprende a destruir, aprende a romper, a minar la fuerza de ese yo que no permite que Cristo viva en ti.
Y lo segundo es oración, de lo que Dios me muestra. Yo empiezo a orar porque la Biblia dice que a mí me debe bastar la gracia de Dios para que su poder se perfeccione en mis áreas débiles. Cuando yo le pido al Espíritu de Dios que me revele en qué soy débil, Él me lo va a mostrar. Y yo debo empezar a orar por esas áreas para que Él se glorifique, porque ahí es donde se ve el cambio. En mis áreas fuertes la gente creerá que es producto de mi propia sabiduría, de mi inteligencia, de mis talentos innatos. Pero donde yo fui débil o donde yo soy débil y hay una transformación, la gente dice, pero ¿cómo si este era tremendo hombre explosivo? Si este hombre era gritón, malgeniado y véalo ahora, un hombre manso, ¿cómo se produjo ese cambio? Y ni siquiera se lo preguntarán a usted, se lo preguntarán a su mujer y a sus hijos. Porque ahí es donde se nota el cambio. Aún tus hijos te respetarán de una forma diferente, porque todo nace de la fuerza que el Espíritu Santo nos da para obedecer. 2 requisitos. Mateo 26:41 dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Quieres cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar? No lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Necesitas orar para que el Espíritu de Dios te dé la fuerza. Él es el que va a poner el querer como el hacer. Ese es el nivel preferido de Dios. Ese es el nivel en el que Jesús quiere que nosotros andemos diariamente. Pero desgraciadamente, muchas veces nosotros no andamos en ese nivel de autoquebrantamiento. No nos movemos en ese deseo de aplastar, de destruir, de romper, de minar la fuerza del yo. Consentimos demasiado el yo. Amamos demasiado el yo. Entonces, Pablo nos recuerda otra vez que el que comenzó la buena obra la va a ¿qué? Uy, pero no vi eso. Dale fuerza, Señor, en el Espíritu. El que comenzó la buena obra en ti la va a ¿qué? Ahora sí, eso sigue. Ahí quedó grabado eterno para siempre. La va a perfeccionar. Si yo no soy un agente colaborador, Dios lo va a hacer. Dios va a tomar la rienda de nuestra vida. Y viene entonces, en segundo lugar, el quebrantamiento de Dios. Si yo no me autoquebranto, Dios lo va a hacer. El quebrantamiento de Dios es un proceso mediante el cual Dios, por medio de su Espíritu Santo, aplasta, tritura, rompe, mina la fuerza de nuestro yo por medio de circunstancias externas. Permite cosas en nuestra vida que sacan lágrimas y que nos hacen decir que ya no más, ya no puedo más. A través de esas circunstancias, Dios saca lo peor de nosotros, lo tritura en esa máquina para poder producir el aceite de olivo que nosotros somos. Por ejemplo, en mi caso, le voy a compartir cómo he sido triturado por el Señor, cómo ha quebrado ese yo, ese ego, ese hombre viejo. En primer lugar, el secuestro de mi papá. Golpe directo, un gancho a la mandíbula, un uppercut que dicen los expertos. Me noqueó el Señor con el secuestro de mi papá. Empezó el quebrantamiento. Antes era orgulloso, antes era un hombre necio que decía no hay Dios. No necesitaba de Dios, independiente, arrogante. Pero a través del secuestro de mi papá me llevó a ¿qué? A depender de él. No había otro que pudiera resolverlo. 18 meses estando sin empleo también Dios lo usó para quebrar mi yo. Desempleado, sin trabajo. ¿Cuántos han sido golpeados por la situación financiera? Ese es experto Dios en esa, ¿no? Como que le duele a más de uno. Esa área nos duele a nosotros. Entonces, Dios a veces permite eso. Estamos en un trabajo que no nos gusta, no nos pagan lo suficiente o nos quedamos sin trabajo, no hay para muchas cosas, pero es la forma que Dios usa para quebrantar, para romper, para minar ese yo que no deja que Cristo brille en nosotros. Otra circunstancia que Dios usó para menguar o para romper mi yo fue vivir en otro país lejos de mi familia, estando solo, no teniendo a nadie. Ahí me sentí apartado de todo lo que quería y tuve necesidad de buscar de Dios. También ha usado personas. ¿Cuántos han tenido compañeros así bien difíciles? ¿Cuántos han tenido compañeros así que usted dice, o te lo manda, o te lo llevas, o te lo mando, Señor, porque
Mire, yo tuve una oración un día con el Señor, le dije, Señor, ya yo no aguanto más, ya yo no puedo más. Tenía una persona que trabajaba conmigo, pero era terrible. Yo le dije, Señor, o ella o yo. No sé qué vamos a hacer, o ella o yo. Y bueno, aquí estoy yo. No es que ella se haya muerto, ella salió de la empresa. O ella o yo. Ha utilizado en mi vida, por ejemplo, el no poder tener hijos por muchos años. Deseándolo, anhelándolo con todo mi corazón, no podíamos. Y el día que podemos, nuestro primer bebé se muere. Dios usó eso para quebrantar mi yo. En tu vida, ¿qué ha usado Dios para quebrantarte? ¿Qué circunstancias ha usado para romper tu yo? A ver, ¿quién me quiere compartir? Dos personas que me compartan qué ha usado Dios para quebrantar tu yo. La muerte de tu hijo. Perdóname. Dios lo rescató. Pero en ese tiempo fue difícil, ¿verdad? Ahora, tres cosas que debemos entender del quebrantamiento de Dios. Número uno, el quebrantamiento es personalizado, hecho a la medida, según la necesidad del yo. Cada yo es diferente, porque el mío de pronto es el orgullo, el del otro puede ser la susceptibilidad, el del otro puede ser la racionalidad, la inteligencia humana, no sé. Entonces Dios empieza a establecer un plan personalizado de quebrantamiento. Número dos, el quebrantamiento es proporcional a la dureza de tu corazón. Entonces pregúntate hoy, ¿cuánto tiempo llevo en este proceso? ¿Llevo 5 años? Significa que así de duro es tu corazón. ¿Llevo 10 años? Significa que así de duro es tu corazón. ¿Llevo un día y no he sido quebrantado? Pues mejor quebrántese ahora para que no dure ¿qué? Mucho. Y número tres, el quebrantamiento puede ser repentino o progresivo. Entonces vamos a poner en práctica estos tres puntos del quebrantamiento de Dios a través de los diferentes personajes bíblicos. Empecemos por Jacob. ¿Cuántos conocen a Jacob? ¿Cómo se llamaba él? Engañador, mentiroso, tramposo. Ese hombre no dejaba brillar a Cristo en él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Como él no fue capaz de autoquebrantarse, Dios dijo, bueno, el que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar. Y empezó Dios a través de las circunstancias externas. Primera circunstancia externa, su hermano deseó asesinarlo. Y fruto de esa persecución de su hermano, huyó a donde su tío. Cuando llega a donde su tío Labán, allá ve a una mujer hermosa, es su prima, y quiere casarse con ella. ¿Cómo se llamaba ella? No Lea la fea, sino Raquel. Anheló a Raquel. Pero su tío Labán lo engañó. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Procesando. ¿Qué estaba haciendo Dios? Machacando. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Triturando. ¿Cuánto tiempo duró el proceso en la vida de Jacob? 20 años. Le cambió la esposa 2 veces, ¿cierto? Entonces primero le dio a una, no, la mayor siempre va casada primero, entonces tuvo que trabajar otros 7 por la segunda y luego duró varios años cambiándole el salario. Al final salió, después de 20 años regresó, pero no siendo suficiente los 20 años de proceso, cuando llegó a un lugar llamado Peniel, ahí se enfrentó al ángel del Señor y Dios tuvo que marcarlo. Le marcó la cadera, el hombre caminaba ya diferente. Después de 20 años fue cambiado el nombre de Jacob a Israel. Fue un proceso. Entonces, fue un proceso hecho a la medida, personalizado. ¿Cuánto duró? Proporcional a la dureza de su corazón. 20 años, ¿verdad? ¿Y el quebrantamiento fue repentino o progresivo? Progresivo durante los 20 años. Moisés. Vamos a ver qué tan duro, a ver si era más duro o menos duro que Jacob. ¿Cuánto duró el proceso de Moisés? 40, o sea, era el doble de duro que Jacob. ¿Cómo era Moisés antes de ser procesado por el Señor? Era impetuoso, era atrevido, era soberbio, era impulsivo, era violento, iracundo. Pero más adelante la Biblia dice que él se convirtió en el hombre más manso. Tanto que intercedió por un pueblo que quería matarlo y apedrear, o sea, lo quería apedrear y matar. Y él le dijo, Señor, no lo desaparezcas. Mejor se puso a orar por ellos. Yo le hubiera dicho, Señor, acábalos. Dame una generación nueva. Pero eso es producto ¿de qué? Del quebrantamiento. 40 años siendo quebrantado. ¿El quebrantamiento de él fue repentino o progresivo?
progresivo. Ahora Jonás. ¿Cómo era Jonás? Rebeldoncho. Dios le decía, vámonos para Nínive, y él cogió un barco y se fue para el otro lado. Pero estando en el barco, repentinamente se levantó, ¿qué? Una fuerte tormenta, y los hombres del barco lo lanzaron al mar. ¿Qué apareció ahí de repente? Un pez muy grande que se lo tragó. ¿Cuánto duró? 3 días. Aunque Dios lo siguió procesando, pero fue algo repentino que duró un tiempo. Fue un proceso de quebrantamiento personalizado. Mire que cada uno fue procesado de manera diferente. David fue procesado de forma diferente. Dios lo procesa, o Dios empieza el procesamiento a través de la confrontación del profeta Natán. Pero no todo termina ahí. Dice que repentinamente vino una enfermedad al bebé que había sido concebido en pecado. Y luego de 7 días de estar él ayunando y orando delante del Señor para que el niño sanara, el niño muere. Quebrantamiento personalizado. ¿Cuánto duró? 7 días. ¿Cómo fue el quebrantamiento? Repentino. Y finalmente, Pablo, el apóstol Pablo, camino a Damasco. Cuando uno lee Hechos 6, Hechos 7, Hechos 8, está el hombre que persiguiendo a la iglesia, metiendo a la gente presa, pidiendo cartas a los jefes del concilio para que lo autoricen ir a Damasco a coger a todo el que se llame cristiano, al que pertenezca al camino, para meterlo preso. Pablo era un hombre violento. Pablo autorizó, él fue ahí cómplice de la muerte de Esteban. Cargó la ropa de los que lo estaban apedreando, feliz ahí viendo cómo mataban al hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, Pablo no era cualquier persona. Saulo en esa época. Dios lo transforma en el camino a Damasco. ¿Tiene un encuentro con quién? Con Jesús. Y de ese lugar sale ¿qué? Enfermo, no podía ver. Pablo el independiente se volvió en un Pablo, o Saulo el independiente se convierte en un hombre dependiente. Lo tuvieron que llevar, lo pusieron en un lugar y él empezó a ayunar y a orar ahí. Y Dios le mostró que tenía que venir otro hombre llamado Ananías a orar por él. El independiente se convirtió en un hombre dependiente. El orgulloso tuvo que volverse en una persona sencilla que tuvo que aceptar la ayuda de aquellos que él perseguía antes. 3 días enfermo. Entonces, quebrantamiento personalizado. Tiempo del quebrantamiento, 3 días. Fue repentino, no progresivo. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios a través del quebrantamiento? O sea, que nos autoquebrantemos, o sea, que Él participe. Lo mejor es que nosotros nos autoquebrantemos. Mire, dígale, no esperes a que Dios te quebrante, mejor trabájalo tú. No sé por qué nos gusta dejarle toda la tarea a Dios. Pero Dios busca esto en nuestra vida. 6 cosas que Dios busca hacer a través del autoquebrantamiento. Número 1, destruir el yo para que Cristo brille en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y la Biblia nos muestra que David aprendió su enseñanza en el área sexual. Cuando uno lee la primera carta, el primer libro de Reyes, capítulo 1, a David le pusieron una mujer ya siendo el anciano para que lo calentara, pero él ya decidió que no seguir la pasión sexual, no se acostó con ella, aprendió la lección. ¿Moisés será que no aprendió la lección? Aprendió la lección. ¿Será que Jonás no aprendió la lección? Jonás aprendió la lección. ¿Será que Pablo no aprendió la lección? Pablo aprendió la lección. ¿Será que Jacob no aprendió la lección? Claro, Israel aprendió la lección. Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Número 2, el propósito del quebrantamiento es producir en nuestra vida docilidad. Dios quiere gente dócil. ¿Usted ha visto materiales dóciles? ¿Usted ha visto la plastilina? La plastilina es un material dócil. ¿Qué pasa con ese material? Se deja formar o moldear de cualquier manera. Pero cuando nosotros no somos quebrantados, no somos dóciles para Dios, no nos dejamos formar, no nos dejamos dar la forma que Él quiere. Una persona dócil es alguien que hace con agrado lo que se le manda. En otras palabras, tiene convicción en su corazón por lo que le dice la palabra de Dios. Dios, a través del quebrantamiento, permite que yo haga con agrado lo que dice la palabra, no obligado, no con rabia, no con enojo, no con molestia. Y tiene un corazón enseñable. O sea, la docilidad me da un corazón enseñable, alguien que acepta sus errores, que fácilmente pide consejo, porque sabe que en la multitud de consejos está la victoria. Eso es una persona dócil.
Moisés se convirtió en una persona dócil. David lo que está diciendo, mire, finalmente el quebrantamiento lo que vuelve a una persona es dócil, humilde, sencilla. Esa es la siguiente característica. Número 3, nos vuelve sencillos. Una persona sencilla es alguien que acepta la ayuda de la gente. Moisés, allá en el monte, mientras el pueblo de Israel combatía abajo, él allá arriba en la cima de la montaña, necesitó ayuda de Aarón y de Hur para que le levantaran los brazos. No era que él decía, yo soy el gran Moisés. Él dijo, necesito la ayuda porque me estoy cansando. Todos aceptaron la ayuda. Entonces, ser quebrantado te va a volver una persona sencilla. Una persona que puede ir a donde su líder y decirle, líder, necesito ayuda. Necesito que alguien me ayude. Mire, un hombre sencillo, un esposo sencillo es alguien que le dice a su esposa, mi amor, necesito ayuda en este tema. ¿Será que tú me puedes ayudar? Una esposa sencilla es alguien que le dice a su esposo, ¿será que tú me puedes ayudar, mi amor? Unos hijos sencillos son los que pueden decirle a su papá y a su mamá, mire, tengo esta situación, ¿me puedes ayudar? Tengo esto, estoy viviendo esto, estoy batallando con esto. Número 4, una persona quebrantada se convierte en alguien sensible. Significa que es capaz de identificar lo que Dios le está pidiendo, lo correcto. Identifica lo que es incorrecto. Pero no solamente se vuelve sensible en su relación con Dios, sino que se vuelve sensible en su relación con las personas que lo rodean. No tiene inconveniente en adaptar sus palabras a la manera de que al otro le gusta. Eso es algo que a mí me ha costado mucho porque yo no soy una persona fácil a la hora de hablar, especialmente con mi esposa. Ella saca lo peor de mí, entonces yo le respondo ¿qué? De lo peor, pero ese es el yo que responde frente a esos estímulos externos, Dios mostrándome. Entonces tengo que trabajar. Cuando yo soy sensible a eso, yo empiezo a darme cuenta que mis palabras sí la afectan. Me doy cuenta que mi disciplina con mis hijos los afecta, entonces tengo que aprender a disciplinarlos en la instrucción y en el consejo del Señor, no como yo quiero, no como yo deseo. El yo mío los acabaría a juete. Pero he entendido que esa no es la manera, porque soy ahora sensible. ¿Cuántos de ustedes tendrían que cambiar su forma de hablar? Mire, usted no se imagina la cantidad de consejería que le doy a hombres en donde la mayor queja de su esposa es el tono con que le hablan. Pero el pastor, usted lo viera, ese hombre siempre me habla como si estuviera bravo. Yo nunca le hablo como si estuviera bravo. Ese es mi tono natural. Le dije, pero si le hablas así a todo el mundo, tienes que cambiar tu forma de ¿qué? De hablar. Pero a las esposas también le digo, pero mira, mi amor, ¿no te has visto la cara? Ay, pastor, es que usted viera a este señor. Mira el de al lado y dígale, sé sensible. No hay cosa que exaspere más a un hombre que le abran los ojos. ¿Verdad, hombres? Sí. ¿Verdad, señoras, que a ustedes no les gusta que su marido le hable muy duro? A ellas sí son sinceras, ¿ve? Número 5. El quebrantamiento nos da comunión. Comunión con otros. Nos permite hacer las cosas con unanimidad. Mire, una persona quebrantada, un hombre quebrantado, jamás dejará de lado la opinión de su esposa. Porque muchos hombres hoy están emproblemados porque su esposa le dijo, no me parece, yo no creo, yo no siento que eso sea lo correcto. No importa, aquí mando yo. Porque el quebrantamiento trae unidad. Y finalmente, para que guardemos y pongamos por obra la palabra de Dios con agrado. Ezequiel 36:27 dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Es fácil o es difícil ser quebrantado? ¿Es fácil o difícil seguir la voluntad de Dios? ¿Qué es más fácil? Pues seguir lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, mis opiniones, mis métodos, mis maneras, mis formas, mis esquemas, todo lo que yo he aprendido a lo largo de la vida. Eso es lo que yo pongo en práctica a la hora de tomar decisiones. Pero la pregunta es, ¿por qué me cuesta tanto? Y aquí hay una primera respuesta, porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Nos amamos demasiado. Mira al de al lado y dile, te amas demasiado, te amas demasiado.
Entonces Dios te pide algo y tú lo haces, ¿qué? Si lo haces sufriendo, lo haces lamentándote, lo haces quejándote. Cuando Dios le pidió a Jesús que fuera a la cruz, Jesús lo hizo sin dudar. Jesús no lo hizo obligado. No llegaron los ángeles. Bueno, Jesús, vamos para arriba, Jesús. Voluntariamente, sin pronunciar palabra, fue como una oveja al matadero. A Jesús no lo tuvieron que empujar, ni arriar, ni jalar. Él subió a la cruz y caminó hacia el monte de la muerte, porque él había dicho: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él tenía un espíritu quebrantado, porque su corazón ya había sido aplastado. Aunque iba a ser un momento doloroso, difícil, él aprendió que el mejor camino era el autoquebrantamiento. Por eso él dijo: el que quiere ser mi discípulo tiene que seguirme a mí. Yo me negué. Siendo Dios, me rebajé a la posición de siervo. Siendo Dios, no me importó esa posición y yo me hice como uno de ustedes. Y si yo lo hice, si quieres realmente ser como yo, tienes que aprender a hacerlo, y no una vez al año o cada 6 meses, sino todos los días de tu vida. Entonces, el amor a nosotros mismos nos hace a veces obedecer. Y yo no le digo que no obedezcamos, pero a veces obedecemos tomando vinagre y hiel. ¿Cómo así? Le voy a explicar para qué servía el vinagre y la hiel. Era un sedativo. Cuando Jesús estaba en la cruz, mojaron una esponja con la punta de la lanza, cogieron la esponja y la mojaron en esa mezcla de vinagre con hiel y se la dieron a probar. Se la pusieron en la boca, pero él, ¿qué? La despreció, porque él no quería estar sedado a la hora de autosacrificarse, a la hora de morir. Él quería estar consciente. ¿Y sabe cuáles son nuestros vinagres y nuestras hieles a la hora de obedecer la palabra de Dios? La queja. Pero es que está ya así friega. Voy a hacerlo porque así toca. Pero es que vinagre con hiel. Cada vez que tú te quejes de algo que te está hablando Dios a través de tu familia, a través de tu jefe, a través de la iglesia, y tú tomas el vinagre con hiel, tú estás diciendo: Señor, yo no quiero sufrir, me estoy sedando. Otra forma de tomar vinagre con hiel es los reclamos a Dios. ¿Cuántas veces le hemos reclamado a Dios por las cosas difíciles de la vida? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y si tuvieras el de al lado? Acuérdese, el de al lado tiene un quebrantamiento que personalizado, el de él es diferente al suyo, pero nos pasamos comparándola. ¿Y por qué él solamente 3 días y yo 20 años? Yo llevo aquí en la misma. No entiendo. ¿Por qué él 7 y yo 25 o yo 40? Porque proporcional a tu dureza es el tiempo del quebrantamiento. No te quejes y no le reclames a Dios. Todo esto es vinagre con hiel. Eso es simplemente demostración de amor a uno mismo. Y finalmente, en segundo lugar, ¿por qué nos cuesta? Porque no vemos a Dios detrás de la circunstancia. Solamente vemos la circunstancia, pero no vemos a la mano que está manejando el cincel. ¿Qué es lo que hace el cincel? Sacar chispas. Duele. Pero Dios, el que tiene el cincel, él sabe exactamente lo que está haciendo y está dando es forma. Está dándole ahí. Chan. Le voy a quitar aquí. Este piquito es de orgullo. ¡Ping! ¡Ay! Y este piquito es de autosuficiencia. ¡Ping! Y le da otro golpecito. Y el material suena ¿qué? Clink, 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 clink. Pero al final, cuando usted mira, está la imagen ¿de quién? De Cristo. Ahora, entonces, ¿cómo hacer para permitir este proceso que hace el Espíritu Santo? No se te olvide que el quebrantamiento es un proceso en donde interviene directamente el Espíritu de Dios. Número 1, acepta la corrección y la disciplina de Dios. Significa que cuando Dios te esté aplastando, no llores. Deja que destruya rápido el yo. Hebreos 12:11 dice: al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a todos los que por medio de ella han sido ejercitados. ¿Qué es lo que va a producir Dios? Un fruto apacible, o sea, dulce, delicioso. La gente va a decir: yo también quiero probar de eso, qué rico. Y usted va a ser testimonio de Jesús. Número 2, pídele al Espíritu de Dios que te quite la piedra de corazón y ponga un corazón dócil y tierno. Pídeselo.
a través de la evaluación diaria, de la revisión, de examinar con Él. El salmista le dijo: examíname, oh Dios, pruébame y conóceme y ve si en mí hay caminos de perversidad. Y el Espíritu de Dios, que es experto en sacar a la luz lo que está en la oscuridad, te lo va a revelar. Y número 3, acepta voluntariamente el llamado del autoquebrantamiento. Porque finalmente en esta mañana Dios lo que se está llamando es a vivir una vida de autoquebrantamiento, que tú aprendas a aplastar tu yo, que tú aprendas a destruir tu yo. Ese es el llamado que Dios te está haciendo hoy. Acéptalo voluntariamente, no como un sacrificio, no como algo que nos cuesta, sino como una bendición. Piensa en el resultado: Jesús. Anoche, cuando llegué de la iglesia, estaban viendo la película Hijo de Dios, y el Espíritu Santo me dijo: mira, es todo un honor que ustedes hayan sido llamados a hacer señales más grandes que las que Él hizo. Porque la Biblia dice que señales más grandes que las que Jesús hizo nosotros haremos en su nombre. Echaremos fuera demonios, impondremos las manos y los enfermos, ¿qué? Sanarán. ¿No es un privilegio que Dios nos llame a eso? Para mí fue una confrontación y me dijo: es una bendición. Considérate bendecido, porque siendo inferior a los ángeles, Dios te escogió a ti y me escogió a mí para ser portadores de la gloria de Dios, para ser portadores de Jesús. Y por eso Pablo escribe lo siguiente en Gálatas 2:20: con Cristo he sido juntamente crucificado. Pablo aceptó el llamado voluntario a autoquebrantarse. Dijo: yo estoy con Cristo juntamente crucificado. O sea, hay cosas que yo quisiera hacer, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Hay cosas que yo hice y me revisé y oré y el Señor me confrontó. Por eso estoy cambiando, con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso Él le pudo escribir a la iglesia de Corinto: miren, muchachos, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Cristo se autoquebrantó. Yo soy una persona que se ha autoquebrantado. Yo te animo a que tú te autoquebrantes. Y Él dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quieres que Jesús brille en ti? ¿Cuántos quieren que Jesús brille en ustedes, en sus vidas, en su trabajo, en su casa, en la universidad, en el colegio, en la calle, en todo lugar? Cristo quiere brillar, pero necesita un corazón quebrantado. Dios jamás rechazará a un corazón que se arrepiente y a un corazón que se autoquebranta. Señor, y en esta mañana queremos pedirte que nos enseñes el autoquebrantamiento. Espíritu de Dios, te pedimos perdón hoy porque nos hemos amado demasiado a nosotros mismos. Reconocemos que muchas veces hemos tomado vinagre con hiel para sedarnos al momento de morir. Nuestra boca se ha llenado de queja, de reclamos, de conmiseración. Y hoy te pedimos perdón por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos a todo amor que nos lleva a idolatrarnos a nosotros mismos. Y también renunciamos a la molestia, a la rabia, porque solamente vemos a las circunstancias o a las personas que nos están cincelando, pero no vemos la mano que está detrás del cincel. Hoy reconocemos que detrás de toda situación difícil, que detrás de toda situación dolorosa que ha sacado lágrimas de nuestro corazón, has estado tú, Señor. Porque a través de ellas tú estás produciendo en nuestra vida el carácter de Cristo. El anhelo tuyo es que yo pueda decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y yo te voy a animar a que practiquemos en esta mañana el autoquebrantamiento. Y por un instante, por unos segundos, vamos a preguntarle al Espíritu de Dios: ¿cómo ha sido nuestro estilo de vida frente a la palabra de Dios? ¿Cómo ha sido tu estilo de vida en tu casa? Según el rol que hoy estés cumpliendo, como hijo, como padre, como esposo, como esposa, ¿cómo estás cumpliendo? ¿Cómo está tu rol? ¿Quién está ganando? ¿El yo? ¿La fuerza del yo? ¿O realmente estás reflejando a Cristo? Porque el fruto de Cristo es evidente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pregúntate hoy, ¿cómo estás en tu trabajo? Si tú eres el empleador, estás cumpliendo. Si eres el jefe, ¿cómo eres tú? ¿Estás reflejando a Jesús? En el colegio, en la universidad, estás reflejando a Jesús. En la iglesia, como miembro de la iglesia, reflejas a Jesús. Eres obediente, sumiso, te sometes con facilidad. Señor, hoy nos damos cuenta que en nuestra vida faltan muchas cosas, que hay muchas aristas en el molde, que hay muchas puntas: orgullo, arrogancia, independencia, vanidad en la mente, que necesitan ser quitadas por ti. Toma el cincel hoy, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos en nuestra debilidad. Simplemente nos basta la gracia para que tu poder se perfeccione en nosotros, Señor. Hoy te pedimos que nos permitas vernos en el molde, cómo estamos, que podamos ver la fotografía final, que es Cristo, llegar a la medida de Cristo. Pero hay cosas que necesitan ser moldeadas por ti. Quebranta hoy, Espíritu de Dios, quebrántanos en el nombre de Jesús. Rompe hoy toda dureza en nuestra vida. Solo tú puedes quitar la piedra ahora. Yo te lo pido hoy. Quita de mi corazón la piedra, rómpela, dinamítala y pon ahora un corazón dócil, tierno, sensible y sencillo. Señor, oramos para que en nuestra vida venga la docilidad. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que sobre nuestros corazones sea derramado la sensibilidad, para que nos convirtamos en personas sencillas, que podamos estar unánimes en el Espíritu, teniendo comunión con otros. Que yo aprenda en mi casa a ser sensible con mi familia. Que yo aprenda en los lugares a donde yo voy a ser sensible, sencillo, dócil. Que haga lo que me mandan a hacer con agrado, no importa lo que sea, pero hazme una persona sencilla, en el nombre poderoso de Jesús. Pero oramos por encima de todo para que aprendamos a guardar y a seguir tu palabra y a ponerla por práctica, en el nombre poderoso de Jesús. Y te animo a que tú cantes conmigo esta canción como el sello final de un compromiso que queremos hacer delante de Dios. Señor, queremos vivir una vida de autoquebrantamiento. Yo te animo, si tú quieres vivir una vida de autoquebrantamiento, te invito a que te pongas de pie. Si ese va a ser tu propósito esta semana y de aquí en adelante, dile: Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebrántame hoy. Espíritu de Dios, quebrántanos hoy.